Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Prevención TV en esta ya su cuarta temporada en el aire. Bueno, casi en el final de la cuarta temporada, ¿no? Ya nos estamos por eso mismo hoy cayendo el año. No vamos a tener invitados. Nos planteamos con Javier la necesidad en todo caso de hacer un repaso en lo que hace a prevención, tratando de alguna manera de que este repaso no los inhiba en el momento de estas fiestas de fin de año. Así que luego de un breve corte vamos a dar inicio a la charla. Bueno, y volviendo del corte, si vos le tuvieras que dar hoy, a manera de prevención, una serie de consejos básicos a un hipertenso. Sí, fundamentalmente tiene que tener en claro una cosa, y esto es una pregunta muy frecuente del consultorio. La hipertensión, salvo honrosas excepciones, que puede ser alguna hipertensión secundaria, por algún problema renal, por algún problema tumoral, que son muy poquitas cantidades del total de la hipertensión arterial que se puede curar solucionando esas cosas, el resto, la hipertensión se controla, no se cura. Con lo cual, estoy diciendo que ese paciente tiene que estar, una vez que tiene diagnóstico de hipertensión arterial, tiene que estar medicado de por vida. Y el objetivo terapéutico de ese paciente es el 12-8. O sea, tratar de buscar esa cifra mágica, que no es un capricho del doctor Colombo y del doctor Ejido. Hay estudios multicéntricos que se hacen en todo el mundo y se siguen durante muchísimos años las presiones con distintos niveles de tensión arterial. ¿Qué le pasa a esos pacientes? Entonces, el 12-8 o menos de 12-8, como dice Fernando, la mejor presión para el hipertenso o para cualquier paciente es la más baja que pueda tolerar. Eso implica de que el corazón tiene menos desgaste, menos consumo intramiocárdico de oxígeno, etcétera, etcétera, con lo cual la vida útil de ese corazón se va a alargar y por ende la vida propia del paciente. Otra pregunta que vas a escuchar en el consultorio en estos días, y la hago antes de que recibas la pregunta vía Facebook. ¿Qué pasa con el calor? ¿Qué pasa en estos días de 30 y pico de grados? La gente muchas veces confunde el tema del calor y del frío respecto a la presión.
que quede clarísimo esto que nos está pasando y que por ahí sale en cámara, que estoy transpirando porque hace muchísimo calor en el momento que estamos grabando este programa. Esa vasodilatación que provoca en las paredes de las arterias implica que la presión caiga. La transpiración que nos genera esa vasodilatación me genera un efecto diurético, por lo tanto la presión en el verano cae, desciende. Es más, tenemos que tener precaución porque aquel que es hipertenso, nosotros tenemos que probablemente modificar la medicación, no quitarla, modificar la medicación, por ahí bajar las dosis, porque hay una tendencia a acomodarse hacia abajo. Distinto es en el invierno, donde con el frío la presión por vasoconstricción de las arterias tiende a irse para arriba. Las comidas son de otra calidad también, son con mayor contenido por ahí de sal, más condimentos y demás, y más sustanciosas en cuanto a cantidad, y todo ese combo me hace de que la presión en el invierno esté más alta y probablemente nosotros tengamos que reforzar la dosis de antihipertensivos para seguir manteniendo el objetivo del 12-8. Entonces quedó claro, verano baja la presión, debo hidratarme, no solo por el tema del golpe de calor, que es muy importante, sino por el tema de que la presión se nos puede venir abajo y eso provocarnos alguna hipotensión brusca, o sea que nos caiga mucho la presión y generarnos algún desmayo o alguna pérdida de conocimiento por baja tensión arterial. Y en el invierno lo opuesto, sube la presión, entonces ojo con los picos hipertensivos, los cambios con respecto a la alimentación y demás, ahí tenemos que ajustar la medicación para el paciente tenerlo más controlado. En todo caso, hay que recordar dos cosas. Primero, aunque Javier termina de plantear algo muy real, no conviene que hagamos un manejo artesanal, por llamarlo así, hogareño. Ay, bajo la dosis. No, la consulta hay que hacerla con el especialista, doctor, me pasa esto, y que la determinación de disminuir dosis o incluso suspender transitoriamente la tome el cardiólogo o el clínico de cabecera. ¿De acuerdo? Es decir, por más que Javier termine de dar una explicación muy clara de lo que ocurre tanto en verano como en invierno, la determinación de cómo se modifica la dosis no es, potestad del paciente, la tiene que tomar el cardiólogo a cargo. Segundo, Javier habló de comida. Ese es otro punto muy interesante porque nos arrimamos a las fiestas, salimos a comprar comida por ahí que habitualmente no consumimos. El planteo es cómo sé o dejo de saber si lo que estoy consumiendo es salado o no es salado. El primer planteo desde ya es que el único lugar donde no hay sal es en la carnicería y en la verdulería. Saliendo de allí, uno tiene que plantearse cuando llega a la góndola de los supermercados que la mayor parte de los alimentos preparados en mayor o menor cantidad tienen sal. La manera más efectiva de saberlo es mirando el listado. Si el sodio se encuentra dentro de los 4 primeros elementos, olvídense, eso contiene demasiada sal. El segundo punto que tienen que tener en cuenta es que si el alimento viene enlatado, así sea dulce, la única manera de conservarlo es bicarbonato de sodio. No será cloruro de sodio, pero es sal exactamente igual. Entonces nosotros inocentemente estamos empujando nuestra presión hacia arriba en un momento que tal vez no sea conveniente, ¿no? Sea inoportuno. Y otra cosa para cerrar el tema de la hipertensión y ya entrar en otro tema de prevención es las consecuencias que puede generar la hipertensión arterial. O sea, la consecuencia mayor es el temido ACV, por un pico de presión, por un pico hipertensivo, donde se puede romper una arteria en la cabeza y generarnos un accidente cerebrovascular que muchas veces quedan con secuelas. Es la primera causa de discapacidad en el mundo y la segunda causa de mortalidad, total y absolutamente prevenible. Y lo otro que estamos viendo y que en el futuro va a ser una epidemia es el deterioro cognitivo, el famoso Alzheimer. Tengan en cuenta que no es gratuito tener 15, 10, 16, 10, 14, 10 durante años. Eso me va provocando, y nosotros lo vemos claramente cuando viene el paciente. Un paciente que viene con 15, 10 durante muchos años, ni siquiera recuerda la pastilla que hace aproximadamente 5 o 6 años está tomando. Ese es el inicio del deterioro cognitivo que provoca la hipertensión arterial. Entonces, concepto fundamental, yo tengo que tener la presión para preservar mi cerebro intacto, no agregarle ningún causa de deterioro adicional, y la hipertensión es una de las principales causas de deterioro del intelecto. La otra es el segundo tema que vamos a ver, que es la dislipemia. Antes de entrar en eso, si sos diabético,
también tenés con sistólicas apenas elevadas, estás corriendo el riesgo de que los riñones se deterioren. Un diabético no se puede dar el lujo, entre otras cosas, andar con 15, 16, 17, porque más allá del Alzheimer, está poniendo en juego la capacidad de sus riñones. Entonces, digamos, aquello del 12.8, del 13.8, no es una cuestión, meramente numérica, tiene una razón de ser. Una razón de ser que los estudios en el tiempo han demostrado que, si se mantiene esa tendencia, el cuerpo se avería. Dependerá qué órgano se ve golpeado, del resto, digamos, de nuestra contextura física, pero siempre, cuanto más baja la presión, en tanto y en cuanto la tolera el paciente, mejor es. Breve resumen de lo que charlamos, por si usted nos está sintonizando en este momento. Hablamos de que el valor para un paciente hipertenso tiene que ser de 12.8, que la presión baja con el calor, o sea, con las temperaturas elevadas, y sube con las temperaturas frías. Pero consulte a su cardiólogo antes de tomar ninguna determinación con las pastillas. Que la hipertensión, salvo honrosas excepciones, se controla, no se cura, o sea que si yo dejo de tomar las pastillas, automáticamente la presión se me va a ir para arriba. Y hablamos del deterioro cognitivo y hablamos del accidente cerebrovascular como consecuencia de las cifras descontroladas de la presión arterial. Y por último, en las emergencias hipertensivas no hay que sobreactuar, no hay que bajarla de golpe la presión, pero eso tiene que estar en manos de profesionales. Por eso uno, ante una emergencia hipertensiva, ante una crisis hipertensiva, debe consultar directamente en un centro asistencial para que de manera lenta y paulatina le desciendan los valores de la tensión arterial para no tener ningún inconveniente. El inconveniente es que si baja de golpe podemos tener un accidente cerebrovascular isquémico a posterior. No se muevan de ahí, quédense quietitos, no toquen el control remoto, que ahora venimos con toda la parte de lo que es colesterol elevado y diabetes en el segundo bloque. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, tal cual lo planteamos en el bloque anterior, hablanos un poquito del tema de los lípidos, del colesterol, de los triglicéridos, qué impacto tiene sobre las paredes de las arterias, Fer. Primero, ¿qué es el colesterol? Para que la gente sepa. Colesterol y triglicéridos son, de alguna manera, por definirlo mal y rápido, grasa. A uno lo tenemos circulando en sangre, en este caso el colesterol. Los triglicéridos, al menos en su inicio, se depositan en el abdomen, la famosa grasita abdominal. ¿Qué importancia tienen? Bueno, el colesterol como tal tiene la capacidad de obstruir nuestras arterias. Al obstruir nuestras arterias, dependiendo de la gravedad de la obstrucción, bueno, el órgano que se ve afectado porque por esa obstrucción de arterias no le llega sangre, tendrá en definitiva sufrimiento. Isquemia, si es un sufrimiento, digamos, parcial, irreversible, y capaz, con chance de ser reversible, y en infarto o necrosis, como decimos nosotros, si el daño fuera total, porque la arteria se obstruyó totalmente y uno no llegó a tiempo para recuperarse. Hay un colesterol bueno, hay un colesterol malo, hay una manera de actuar en función de todo eso. Existe lo que nosotros llamamos prevención primaria y prevención secundaria. Prevención primaria es: yo voy a actuar
para que el paciente no tenga ningún problema. Prevención secundaria, yo voy a actuar para que el paciente no repita un problema que ya vivió. ¿Cuál es la diferencia? Que los valores son distintos. Si alguien nunca vivió ningún evento importante, yo puedo tolerar un colesterol malo de hasta 120, 130 sin tener que tomar ninguna medida adicional. Por arriba de 130 yo ya tengo que hablar de, mire, mucha caminata, dieta estricta, y si aún así estamos arriba de 160, bueno, lisa y llanamente medicar. Si el paciente ya tuvo, en cambio, algún problema, ya la cifra máxima, además de que está medicado sí o sí, la cifra máxima de colesterol malo no debe superar el 100, y hay quien dice que no debe superar los 70. De cualquier manera, para que ustedes se lo recuerden siempre, colesterol malo es LDL, Capicúa, colesterol bueno es HDL. En definitiva, ni el LDL ni el HDL son colesterol, sino los vehículos que llevan el colesterol a distintos lugares. El HDL, o bueno, es con H de hígado, porque me va a sacar de la sangre el colesterol para llevarlo al hígado y que se destruya. El LDL, en cambio, el Capicúa, me lo lleva a la pared de la arteria, y en esa pared de la arteria se generan las obstrucciones. Hay veces que uno puede, a pesar de todo esto, tener colesterol malo bajo, bien bajo, y sin embargo tener obstrucciones arteriales, ¿no? Sí, sí, colesterol en la pared de la arteria. Sí, por supuesto. Esto es cuando el paciente fuma. Si ustedes fuman, todo el trabajo del colesterol, todo el trabajo que hayamos hecho con las pastillas, caminando, con la dieta, se puede ir a la lona, lisa y llanamente. Es decir, puede ser totalmente inútil por el solo hecho de fumar. Porque el hecho de fumar, de alguna manera, debilita la pared de las arterias. La pared de la arteria es como si estuviera formada por ladrillos prolijamente adosados uno contra otro. Los ladrillos, cuando uno fuma, se empiezan a abrir allí donde se unen, y allí, por más que haya poco colesterol, se va a ir a depositar exactamente igual. El triglicérido es otra cosa. El triglicérido es grasa de la panza. El triglicérido tiene una historia en general bastante particular, suele dar arranque a lo que nosotros llamamos síndrome metabólico, de lo que ya les explico brevemente. Pero el triglicérido en esencia son tres problemas. Uno, enlentecimiento del flujo, sobre todo sanguíneo, en aquellos lugares donde los vasos son muy finitos, por ejemplo el cerebro. Entonces el paciente puede tener problemas de concentración, problemas de memoria, se puede sentir lento. ¿Qué me está pasando? Demasiado triglicérido en sangre. Puede ocurrir que andando los años nos lleve a la diabetes, y de eso hablamos en un ratito. O puede ocurrir que finalmente nos lleve a algo mucho más drástico, violento, de un día para otro, y que terminemos en terapia intensiva, que se llama pancreatitis. El páncreas es un órgano que tenemos en el abdomen, que aparte de formar la insulina, es necesario en la digestión. Cuando se inflama por triglicéridos altos, digiere, pero se digiere a sí mismo y empieza a digerir todo lo que hay alrededor, peritoneo, estómago. Entonces se transforma en una emergencia en la que nos puede ir la vida. No es por supuesto la única causa de pancreatitis, pero de cualquier manera amerita una internación en terapia intensiva que, bueno, nadie quiere pasar ni vivir. Esto de los triglicéridos altos surge con qué valor, Fernando? Normalmente que podemos tener un episodio de pancreatitis. El valor de corte que van a encontrar en cualquier laboratorio es 150. Entonces, arriba de 150 es triglicérido alto, abajo de 150 es triglicéridos normales. Pero, a ver, si uno tiene 180, 190, no le va a decir al paciente, mire, usted va a tener una pancreatitis mañana. O en todo caso, uno le va a dar dieta, le va a decir camine, y de acuerdo al caso medicará o no. Pero en valores de 300, 400, 500, 1000, como ha llegado a ver uno más de una vez, en cuyo caso ya la sangre es directamente color lechoso, hay que medicarlo, y a veces muy duro, porque en esos valores sí el riesgo es inminente, ¿no? Otro tema que queremos charlar es el tema de la diabetes. Fundamentalmente hay un crecimiento impresionante de la diabetes. Cuando se planificaba estratégicamente que con los años íbamos a reducirlas, se está incrementando exponencialmente. Nosotros vimos en el año 2003, 2004 más o menos que un 8% de la población, hoy estamos cerca del 12% de la población, y eso sigue creciendo, con la salvedad de que hay un 50% que no lo sabe, porque nunca se hacen un control, o por ahí que tienen antecedentes en la familia y no hacen los controles adecuados. Lo mismo sucede con la hipertensión, hay un 50% de desconocimiento, y la glucemia es otra cosa que no es gratuita. La glucemia es
tóxica. Entonces, cuanto yo más baja tengo mi glucemia, menos deterioro de todos los órganos que están afectados por la diabetes. Es una enfermedad muy agresiva para la vasculatura del paciente, quiere decir para todas las arterias del organismo, partiendo desde la vista, el vaso de cuello, las arterias coronarias, las arterias renales, las de las piernas, todo eso se ve afectado. Y se ve afectado mucho más si yo no hago un buen control. Es decir, 250, tengo 250, bueno, sí, la bajo un poquitito, pues yo subo la insulina. No es gratuito, ¿eh? Es así como el cigarrillo, es un potenciador. La presencia de diabetes, por otro lado, el paciente diabético tiene un 70% de mortalidad cardiovascular, como consecuencia de esta agresión hacia la parte vascular. Entonces, es muy importante el buen control de glucemia. Hay dos patas fundamentales a margen del tratamiento, que es la actividad física y la dieta del diabético. Esas son dos herramientas imprescindibles para el buen control glucémico y para ayudarnos a bajar el descenso, para lograr un descenso adecuado de la glucemia. La medicación es un complemento, pero estas dos cosas son primordiales. En realidad, cuando uno habla de prevención de diabetes, cuando uno está en la etapa previa, lo que nosotros denominamos resistencia a la insulina, no hay absolutamente ninguna medicación que pueda superar al ejercicio en cuanto a la capacidad de prevención de diabetes. La medicación que más éxito tiene, que es la que nosotros conocemos como metformina, salva a 1 de cada 7 en esta situación. No puede superar el ejercicio en este sentido. Claro que en este caso en particular, mucho peor que en la hipertensión arterial, se requiere algo que se llama disciplina. Porque si a mí me dicen que estoy en riesgo de contraer una diabetes y el cardiólogo me dice, mire, usted tiene una dieta así, 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 la dieta en general, más que prohibir cosas, lo que nos pide es moderación, mucha moderación. Y ejercicio que tiene que ser muy metódico, porque no es cuestión de salgo a caminar, o salgo a hacer bicicleta, o salgo a nadar 2 meses y le doy el gusto al cardiólogo o a la diabetóloga, ya lo bajé. Para escaparme de una diabetes, la metodología, la disciplina se tiene que mantener por lo menos un mínimo de 3 años. Entonces uno tiene que tener eso en la cabeza cuando se sienta delante del cardiólogo y dice, o el diabetólogo, el clínico, quien sea, bueno, yo le voy a ganar, yo lo voy a evitar. Piensen que hay cosas con las que difícilmente podemos pelear, una es la genética, y si tenemos familiares genéticos y estamos en situación de resistencia a la insulina, tal vez no podamos escapar de esa diabetes, pero como decimos siempre, la vamos a poder diferir en el tiempo, y diferirla en el tiempo significa años sin enfermedad. Cuando uno hace diagnóstico de diabetes, aproximadamente el 50% de los pacientes ya tiene algún tipo de compromiso macro o microvascular. Entonces, cuando uno le hace este diagnóstico no es para nada agradable. Bueno, a manera de resumen final, deben controlarse la tensión arterial porque hay un 50% que no saben que son hipertensos. Hay que medirse la presión para saber qué valores tengo, y ante la duda consultar. Tienen que hacerse un laboratorio por lo menos en forma anual para saber los niveles de colesterol, los niveles de triglicéridos, los niveles de glucemia. Si están fumando, pónganse en campaña seriamente para tratar de dejárselo de encima. Como decimos siempre, el mejor cigarrillo es el que no se fuma, es un potenciador, es el factor de riesgo que provoca, que genera mayor mortalidad, porque genera por 3 motivos. Por enfermedad, los pacientes con el cigarrillo se mueren por enfermedad coronaria, se mueren por EPOC y se mueren por cáncer de pulmón. Entonces, analizados en forma individual, todos los factores de riesgo que me determinan enfermedad o mortalidad es el que más mortalidad provoca y es el único de todos estos factores de riesgo. Los demás yo los modifico, pero este es el único que yo lo puedo erradicar, o sea, sacarlo de mi vida y proteger en definitiva un montón de cosas. Así que no dejen de hacerse los controles también posmenopáusicas para el tema de la osteoporosis. Las mujeres posmenopáusicas, el 30 al 35% tienen osteoporosis. Eso lo mejoran también con la actividad física. La actividad física de impacto mejora la calidad del hueso. Y la herencia que dijo Fernando es muy importante. Todo lo que le pasa a nuestros progenitores antes de los 65 años lo podemos heredar. ¿Esto qué quiere decir? Si nuestro progenitor tuvo, para decir algo, un cáncer de colon a los 50 años, yo como descendiente me tengo que hacer una fibrocolonoscopía 10 años antes.
40 años. Y así con la mama, así con la enfermedad coronaria, o sea que el antecedente, que lo que tuvieron nuestros padres antes de los 65 años, tenemos que nosotros ponernos en campaña para pesquisar si nosotros no vamos a tener la misma suerte que ellos. Nos hemos excedido en el tiempo, nos están haciendo señales, vamos a un breve corte y cerramos el programa. Llegamos entonces al final del programa, esperamos que les haya gustado, esperamos que esto no los condicione, de alguna manera lo que le queremos desear lo mismo a todo el mundo es felices fiestas. Sí, por supuesto, que la Argentina encuentre la tranquilidad y la paz en estas fiestas, por favor. En todo el mundo trate de poner la mejor buena voluntad, a cualquier nivel que le toque, tratemos de bajar los decibeles, tratemos de que en la Argentina haya tranquilidad, para pasar unas fiestas en paz. Y esperemos que el año próximo tengamos un año con mejores perspectivas que este año. A todos ustedes que estuvieron durante todo el año siguiéndonos, a nuestros sponsors que hicieron programa la realización de este programa, muchísimas, pero muchísimas gracias. Nos seguiremos comunicando a través de la radio, ya seguramente a lo largo del programa ha salido nuestro horario en la radio, que es los días martes en la 97.1 FM Elite, de 14 a 15 horas, estaremos con el doctor Colombo dándoles estos consejos y escuchándolos a ustedes también. ¿Por qué no? La idea es un poco que eso se convierta en un consultorio radial. Así que todas las dudas que puedan surgir de lo que nosotros charlamos, anímense, llámenos en la radio y con mucho gusto estaremos contestando. Por ahí algún regalito, algún premio vamos a entregar también. Nos gusta regalar cosas y sobre todo ahora para las fiestas. Así que bueno, sin más, los despido. Deseándole lo mejor para todos ustedes y su familia y sobre todo mucha paz y tranquilidad para todos. Así que muy buenas tardes y nos veremos en el próximo año en una nueva edición de Prevención TV. Correcto, muy buenas tardes y muchísimas gracias.